caminando en la historia de este libro y creo que la historia en sí es una narrativa muy hermosa que nos va contando detalle a detalle lo que Dios quiso revelar acerca de cómo Él fue estableciendo el reinado en Israel. Todo el primer libro de Samuel es una continua muestra de la providencia divina y cómo el Señor es el que se movió para que su pueblo fuese gobernado de acuerdo a como Él lo había diseñado. Recuerden, hermanos, que el rey que Dios iba a levantar a Israel fue anunciado desde muchísimo tiempo antes, siquiera de que Israel estuviera todavía en la tierra prometida. El Señor sabía, y de hecho él lo había planeado, el Señor había dicho en Deuteronomio que Israel iba a tener un rey y que en algún momento Israel iba a pedir este rey. De tal manera que Dios estableció cómo iba a ser escogido ese rey, de dónde iba a ser escogido ese rey y a qué se iba a dedicar y qué no iba a tener que hacer ese rey. Todo Dios lo dijo con muchísima anticipación. Llegado el día, pues nosotros vemos en la historia de Samuel que precisamente ocurrió lo que Dios había dicho. El pueblo pidió un rey y se trata precisamente de todo esto, de cómo el pueblo pidió un rey equivocado, sufrió las consecuencias de haber escogido al rey equivocado, que fue Saúl, pero luego viene Dios y establece a su escogido, a su ungido, no sin antes hacerlo pasar por un proceso bien duro, un proceso bien difícil, que literalmente incluyó vivir un desierto, vivir constantemente en un desierto, en cuevas, una constante persecución, una constante aflicción por causa de la vida que Saúl quería quitarle a David. David siempre estuvo huyendo de una forma injusta porque no había cometido ningún delito, nada en contra había hecho de Saúl, sino que en realidad había hecho mucho por Saúl, había sido un buen siervo, un siervo fiel, había permitido que el reinado de Saúl por lo menos obtuviera un poco de prestigio y avanzara contra los filisteos en algunas ocasiones, etcétera. David había hecho buen trabajo y a causa del buen trabajo estaba ahora siendo perseguido porque todo ese buen trabajo, todo ese éxito, lo que despertó en el corazón de Saúl fueron celos, envidia, porque el corazón de Saúl era un corazón que era un corazón apartado de Dios y por lo tanto nunca fue moldeado. Dios le dio oportunidades, Dios le quiso dar la chance para poder ser el hombre, el rey que Israel necesitaba, pero nunca fue así. Saúl nunca cambió y por lo tanto David sufrió también esas consecuencias. Y en aquel momento, cuando lo estudiamos, hermanos, cuando leímos aquel pasaje, sufríamos con David, sufríamos como él fue apartado de su familia, de sus padres, cómo fue apartado de su esposa, cómo fue apartado de su ciudad, cómo fue apartado de sus amigos, cómo fue apartado de la comodidad de una casa y fue llevado hacia un desierto a huir errante y llegó a un punto incluso en el que tuvo que vivir como un extranjero en los filisteos, con los filisteos y servir hasta a los filisteos. Entonces vemos que todo esto fue un tiempo tormentoso, duro, difícil para David. Y ahora, así da inicio el segundo libro de Samuel, cuando finalmente muere Saúl y comienza a cumplirse en David todo lo que antes siempre había sido una promesa. Comienza el Señor a llevar a David hacia el trono. Una vez muerto Saúl, David comienza a encaminarse hacia el trono, primero gobernando sobre solo una tribu, que era la tribu de Judá, y luego llevando su dominio o su reino a todas las demás tribus. Dios lo ha ido engrandeciendo, Dios lo ha ido bendiciendo, Dios ha estado con él, a tal manera que al llegar al capítulo 7 que leíamos la semana pasada, David está en una situación de confort, en una situación de paz, en una situación de triunfo. Y lo vemos evidenciado en la imagen que nos da el capítulo 7 y en el versículo 1 de segunda de Samuel, que nos dice que David estaba en su propia casa, cosa que nunca había tenido mientras fue perseguido, una casa de cedro, una casa muy hermosa seguramente, y yo me imagino que estaba ahí cuando nos dice que el Señor le había dado reposo de sus amigos, de sus enemigos a todo alrededor. Me imagino a David incluso pues en una buena hamaca, acostado, disfrutando, conversando con el profeta Natán, llegando al punto de decirle: Natán, mira qué casa más hermosa en la que vivo, una casa de cedro. Y entonces David empieza a ver concretizada aquella promesa que Dios le había dado. Pero llega un punto en el que, de acuerdo a la grandeza que David había alcanzado, él dice: como tengo una casa tan linda,
ahora yo le voy a construir casa a Jehová. Y básicamente, no voy a repetir todo lo que hicimos la semana pasada, pero quiero recordarles esto porque creo que hay una necesidad de ver cómo Dios va moldeando el corazón de David, de ver cómo Dios va trabajando en el corazón de David. Lo hizo cuando fue pastor de ovejas, el Señor lo moldeó como un buen pastor. Cuando anduvo huyendo en el desierto, el Señor lo moldeó ese corazón de guerrero, el corazón de un hombre que tenía que luchar contra adversidades. Y ahora, cuando iba a empezar a gobernar, Dios tenía que moldear también el corazón de David para que no se llenara de soberbia y para que no se perdiera también. Y de hecho, de alguna manera, el hecho que dijera, yo le voy a construir casa al Señor, fue un indicio de que David estaba ya llegando a un punto de pensar, yo le puedo hacer algo al Señor, yo le puedo ayudar ahora a Dios porque yo ya estoy muy bien, porque yo ya he crecido. Entonces leímos que Dios le decía, ¿tú me vas a levantar casa a mí? Yo te he levantado a ti, te saqué de detrás de las ovejas donde andabas en el campo y si estás ahora en esa casita de cedro, yo te he puesto ahí, parafraseando un poco la historia, ¿verdad? Entonces, a través de Natán, Dios le manda a decir esto a David y es maravilloso porque cuando David estaba con aquella expectativa de que iba a construir un gran palacio, un gran templo para Dios, Dios le dice, no, nunca te he pedido ni a ti ni a ningún israelita que me construyan casa. Y Dios le da un rotundo no, pero además de eso también Dios le dice, sin embargo, no solo yo te he traído aquí, sino que te anuncio, David, que lejos de que tú me construyas una casa a mí, yo te construiré a ti una casa. Y es ahí cuando el pacto con David se establece y Dios le revela a David lo que iba a hacer en el futuro. Y le garantiza y le promete que de su descendencia iba a nacer un rey que iba a reinar por la eternidad. Y veíamos qué maravilloso es Dios, porque en su grandeza, sus planes tan perfectos, estaba anunciando aproximadamente 1000 años antes que de David iba a surgir nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Y le dice el Señor a David, yo te levantaré casa, yo te haré a ti una casa. Y entonces, David, al escuchar este no, al escuchar esta negativa de Dios, David no se resiente, David no se enoja, David no se pone berrinchoso, ¿verdad? Sino que David reflexiona y dice, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Y qué era yo para que tú me tengas a donde me tienes? Y mucho menos, Señor, ¿qué soy yo para que ahora me reveles lo que vas a hacer conmigo en el futuro? Entonces David toma una actitud adecuada delante de la voluntad de Dios. La actitud de entender que Él es el Señor y que es Él quien nos ha llevado hasta donde estamos y que en su bondad y misericordia, así como a David le reveló lo que había de suceder en su futuro, también a nosotros el Señor no solamente nos rescató de donde estábamos perdidos en el mundo, sino que nos trajo, ahora decimos con mucho gozo y con mucha alegría que somos hijos de Dios, hablamos con Dios, leemos su palabra, nos relacionamos con Él, somos bendecidos por Él y le llamamos Padre. ¿Y qué éramos nosotros para llamarnos ahora hijos de Dios y tener el privilegio de hablar con nuestro Padre? Dios nos llevó hasta ahí, pero no solamente eso, sino que además también nos ha revelado en su palabra que su Hijo Jesús volverá y para que nosotros estemos en la casa de nuestro Padre una vez más con Él. De tal manera que éramos para que Dios nos transformara la vida en esta tierra, dice David, pero aún más podemos pensar así como David, ¿qué éramos para que nos reveles lo que harás de nosotros? Entonces, David es colocado por Dios en la posición correcta. No es que vas a andar construyéndome casa, David. Nunca, has crecido, pero no vas a llegar nunca al punto en que me vas a ayudar tú a mí. Siempre todo viene del Señor. Y este capítulo 8, ya con el corazón correcto, ya con David habiendo aprendido esta lección, el capítulo 8 nos narra cómo David es engrandecido. Y no solo David, por lo tanto, sino que también Israel. Y yo creo que de alguna manera, hermanos, esto es un tema que quizás no sé si por una falsa modestia o por no caer en el error de ser pretenciosos, a veces no tocamos. Pero hay que saber, amados hermanos, cuál debe ser el corazón del creyente cuando el creyente es engrandecido. En el sentido literal de esa palabra, porque todos nosotros de alguna manera vamos a llegar a un momento o hemos llegado a momentos en nuestra vida en que Dios nos ha bendecido, en que Dios nos ha engrandecido, en que Dios nos ha dado victorias, en que Dios va a ensanchar nuestras posibilidades, a ensanchar nuestros territorios, a ensanchar nuestra economía.
y vamos a estar fuertes y no vamos a, y en esos momentos nosotros tenemos que aprender cuál debe ser nuestro corazón. Y por eso lo primero que Dios hace en el capítulo 7 es mostrarle a David que él está siendo engrandecido, que ahora él tiene una casa, pero que el propósito de Dios en todo esto es que el nombre del Señor siempre sea exaltado y que no es Dios, no es David quien va ahora a ayudar a Dios porque está en una mejor condición que la que estuvo antes, sino que siempre nuestra dependencia debe ser del Señor. Entonces, de alguna manera, hermanos, esto nos lleva a que nosotros podamos comprender que aún en el día bueno, aún en el tiempo de crecer, aún en el tiempo en que estamos siendo bendecidos de manera próspera por Dios, estamos llamados a mantener un corazón sujeto a Dios y reconocer permanentemente cuál es la razón de la que hoy estemos teniendo ese triunfo, teniendo esa victoria. Yo creo que sería un poco hipócrita negar, es decir, que yo no quiero triunfar. Yo no creo que sería algo correcto decir que yo no quiero ver días buenos en el sentido de ver prosperidad, de ver que mis hijos se vuelvan personas exitosas y que podamos decir que compré una casita, que hice esto. Yo creo que no es un mal anhelo y tampoco podemos decir que Dios no nos va a bendecir nunca así, porque pasa, pero el tema es que nuestro corazón se mantenga firme delante de Él y que nuestra perspectiva no cambie, que el hecho que crezcamos materialmente o humanamente y que nuestra vida de repente empiece a vivir un engrandecimiento en nombre, en fama, en gloria, en recursos, que no nos haga perdernos como suele suceder. De tal manera que quisiera que veamos la historia en capítulo 8 de Segunda de Samuel. En primer lugar, vamos a ir viendo cómo David logra obtener victorias sobre viejos enemigos. Capítulo 8, vamos a leer el versículo 1. Dice, después de esto, es decir, después de que Dios le reveló el pacto a David y que le puso en orden sus ideas y que le dijo que no le iba a construir su casa, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Vea, vamos a parar ahí en primer lugar para reflexionar lo que acabamos de leer. Para decirlo en un término popular, la piedra en el zapato de los israelitas por muchos años y en muchas ocasiones habían sido los filisteos. Los filisteos quedaron ahí después de la conquista, en una orillita del mapa, quedaron ahí entre la costa y el territorio de Canaán. Fue una franja donde estos hombres tenían su dominio. Era una ciudad que estaba compuesta, una nación, debo decir, que estaba compuesta por 5 ciudades, cada una tenía sus príncipes, y por muchas veces vimos en Primera de Samuel y en parte de Segunda de Samuel que los filisteos se organizaban, a veces un príncipe, a veces otro, a veces una ciudad, a veces otra, y venían y atacaban a Israel, y atacaban a Israel, y atacaban a Israel una y otra vez. De hecho, recordamos esta famosa batalla que llevó a David a crecer dentro del pueblo cuando derrota a Goliat, que era de la ciudad de Gat, que también, si ustedes leen ahí conmigo, el versículo 1 dice que David tomó Meteg Ama. Pues Meteg Ama es otro nombre que también se le daba a Gat. Entonces, esta ciudad era la ciudad de Goliat, el hombre que estuvo en aquel momento molestando a Saúl y a los israelitas, burlándose de ellos, hasta que vino David y lo derrotó. Entonces, esa es una sola muestra de muchas batallas en las que tanto Saúl como David se enfrentaron a filisteos y como siempre estuvo ahí ese pueblo molestando a Israel y amenazándolos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber de esto es que los filisteos tenían posibilidades o mayores posibilidades de derrotar a Israel en la medida en que Israel estuviera cerca de su Dios. Dicho en otras palabras, cuando Saúl era el gobernante y gobernaba lejos de Dios, sin Dios, entonces los filisteos avanzaron contra Israel. El enemigo tenía posibilidad de quitarle más territorio. Y eso es lo que pasó al final en el capítulo 30 y 31 de Primera de Samuel. Los filisteos terminaron, se unieron los 5 y vinieron con una superofensiva que nunca habían hecho. Siempre entraban por el sur. Pero hoy, cuando hicieron esta ofensiva, lograron entrar por el este y por todo lo largo de Israel. Empezaron a incursionar y empezaron a quitarle mucho territorio a Israel.
Y cuando Saúl vio que venía ya contra él, es cuando Saúl termina asesinándose a sí mismo, termina suicidándose, sería. Y en ese momento, Israel es totalmente invadida en gran parte por los filisteos. Y el pueblo queda sumamente debilitado y los filisteos roban mucha parte. Entonces, es ahí cuando surge David y comienza David a reconquistar lo que se había perdido. Entonces, de alguna manera habían habido muchas batallas con los filisteos, algunas se habían ganado, algunas se habían perdido, pero nunca se habían logrado someter a los filisteos. Cuando hablamos de someter, tenemos que entender el hecho de que lográsemos tener dominio sobre aquel pueblo enemigo, un dominio total, de controlarlos totalmente. Siempre habían pleitos uno con el otro, pero luego cada quien en su territorio. Lo que había logrado conquistar, luego se lo seguían disputando, pero no sometía Israel a los filisteos en ninguna de aquellas batallas. Pues llega el punto en el capítulo 8 donde David se levanta contra ellos, los derrota una vez más, ya lo había hecho antes, pero ahora también los somete. En otra forma de ver esto es que finalmente se logró controlar este problema, finalmente se logró obtener victoria sobre este problema que tenía tanto tiempo, en lo cual nadie había podido someter a este pueblo. Y además tomó David nuevamente la ciudad de Gad de mano de los filisteos. O sea, lo que vemos acá es Dios dándole un triunfo total a David sobre este pueblo que había sido como una pequeña señal o como una pequeña alerta en que los israelitas siempre tenían ese temor. Y a veces cuando andaban un poco mal, cuando andaban lejos de Dios, como con Saúl muchas veces, era cuando más sufrían el acecho de los filisteos. Pero ahora que David está reinando, que reina conforme al corazón de Dios, que David está siendo respaldado por Dios, finalmente se logra someter a este pueblo. Se logra de alguna manera el dominio sobre sus territorios. Entonces, esto es una victoria total sobre aquellos días en los que Israel sufrió el desprecio de los filisteos. Dios estaba empezando a afirmar entonces de alguna manera el trono de David. Dicho sea de paso, para este momento David ya gobierna bien sobre Israel. Ya su pueblo, su territorio ya lo tenía controlado y ahora empieza a crecer. Una de las características del reinado de David es que durante el reinado de David el territorio israelita expandió sus dominios. Y aquí es una de las formas en las que la Biblia nos lo muestra. Expandió sus dominios, incluso sometiendo a los filisteos. Empezó David a ser bendecido por Dios, a crecer aún, no solamente tener una estabilidad interna, sino que externamente comenzó a crecer. Esto ya era como, digámoslo, si lo pensamos de alguna forma, podemos pensar esto ya era lo extra que tenía Dios para David. Ya tenía en su propio país, sobre la nación de Israel, ya él estaba bien. Ya era querido, ya era un hombre que estaba sacando adelante a Israel, pero ahora está el Señor haciéndolo crecer, ensanchando a David. Entonces, todo este crecimiento normalmente lo hemos visto también en otros pueblos. Pensemos en todos los grandes imperios que han existido en la historia universal. Si pensamos en los griegos, si pensamos en los romanos, pensamos antes en los de Babilonia, que también establecieron su imperio. ¿Cuál es el tema con que un país o una nación empiece a expandir su territorio? Bueno, surge una figura y es la figura del emperador. Y esta figura de emperador es una figura que recoge todo el poder y un hombre que anhela tanto y tiene tanta sed de dominio y de poder que entonces empieza a conquistar y a expandirse. Y en la manera en que se expande, en la forma en la que va aumentando su dominio sobre más territorios, este hombre aumenta su poder y normalmente también aumenta en su corazón el despotismo, aumenta la violencia, aumenta la injusticia, aumenta la maldad y empieza a aumentar para sí mismo las riquezas. En pocas palabras, es el orgullo llevado al borde de pasar por encima de quien tenga que pasar para yo ser más grande. Entonces, las naciones en todas partes, incluso hasta el día de hoy, todas las naciones se mueven queriendo conquistar y ensanchar sus dominios y sus territorios. Y lo hacen con el propósito de tener esas palabras en su boca, decir, somos la nación más grande del mundo. Y yo soy el hombre más poderoso de la tierra. Los césares decían de esta manera cuando gobernaban el Imperio Romano. Los griegos, Alejandro el Grande,
obtiene su nombre precisamente por la forma en que expandió el imperio griego y conquistó los territorios que conquistó. Pero todo era para que el hombre que llevaba a cabo esas expansiones se llevara la gloria y se llevara el dominio. Y entonces, una cosa que siempre sucede es que el corazón que logra expandirse de esta manera siempre termina totalmente corrompido, termina totalmente lleno de maldad, lleno de soberbia. Es decir, que un hombre con tal dominio que va expandiendo sus dominios normalmente tiende a perderse lejos de mantener ese dominio. De tal manera que por eso hoy muchos le tememos a este tipo de situaciones. No, que esto se va a poner así porque ya pasó esto acá, ya pasó esto acá, y vemos y empezamos a citar ejemplos políticos de otros países, de ver cómo han llegado a que un hombre tenía todo el poder, y porque eso es lo que sucede. El corazón se llena de tanta soberbia, de tanto orgullo al tener tanto poder, cuando crece, que termina desbordándose en su maldad. Pero en el creyente, en el Hijo de Dios, en el pueblo de Dios, eso no debería ser así. Si el Señor permite que uno de sus hijos se expanda, crezca, se engrandezca, no es para que de su corazón se desborde el orgullo y la soberbia, sino para que Dios, a través de esa manera en que hace crecer a sus hijos, también bendice al pueblo que Él tiene. Dicho de otra manera, cuando, por ejemplo, alguno de nosotros logra crecer en cualquier aspecto de su vida, en recursos, cualquier tipo de recursos, lejos de que de nuestro corazón se desborde la maldad y el orgullo y la soberbia de decir todo lo que yo he alcanzado, lejos de eso, estamos llamados a que eso en lo que hemos crecido pueda ponerse al servicio del Señor y mi corazón se mantenga sujeto a lo que Él quiere que haga con lo que me permite crecer. De tal manera que Dios siempre ha sido muy cuidadoso y muy celoso cuando estas cosas van por otro camino, incluso con impíos. A Nabucodonosor lo hizo vivir como una bestia, comiendo pasto, porque se paraba a él y decía, ¿quién es más grande que yo? Se lo humilló a lo sumo, para que Nabucodonosor entendiera que Jehová es más grande que él y que cualquier otro mortal sobre esta tierra. Entonces ahora David está empezando a crecer. David está empezando a ensanchar su territorio. Pero ¿por qué ahora podemos pensar en que David tal vez no se vaya a perder como se perdieron todos los demás emperadores de aquella época? Porque el proceso que ha venido viviendo David ha ido moldeando su corazón. Porque el proceso que Dios ha hecho pasar a David lo ha preparado para que esto no le suceda a él. Y para que él entienda que solamente Dios es quien lo va a llevar a crecer y lo va a llevar a expandir. Y entonces su corazón debe mantenerse rendido ante él, como es en el reino de Dios. Dios para su pueblo siempre ha establecido y será así una teocracia, quiere decir el gobierno de Dios. Siempre debe de ser así, eso nunca ha cambiado. Los gobiernos de este mundo han cambiado de forma, imperios, repúblicas, etcétera. Pero el gobierno de Dios siempre ha sido una teocracia, es decir, la autoridad máxima y la gloria máxima es para nuestro Señor. Y todo aquel que Él usa como un líder y todo aquel que a Él le permite crecer o engrandecerse, nunca es para que ese se lleve su gloria o para que ese tome orgullo en su corazón, sino es para que el crecimiento que resulta de aquello pueda ser bendición para Él y para los que están ahí a su alrededor. En este caso, cuando David conquistó a los filisteos y los sometió, era para bendición de David, pero sobre todo también para que Israel pudiera vivir ahora en paz y con bendición. Someter a un pueblo significaba también poder gozar de ellos los beneficios. ¿Beneficios cómo? Por ejemplo, al someter a los filisteos, podemos entender que hubieron beneficios en la industria del hierro, por ejemplo. Porque los filisteos fueron de los primeros pueblos y de los mejores pueblos en trabajar el hierro. Entonces esa era la ventaja que tenían los filisteos a la guerra, cuando iban a la guerra. Ellos sabían trabajar el hierro. Ahora que estaban sometidos al reino de David, esa ventaja que obtuvieron de ese enemigo, ahora podían utilizarla para beneficio del pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, Dios empezó a hacer que David creciera y se engrandeciera. Pregunto quizás, ya para que esto lo vayamos también
poniendo en nuestra propia perspectiva. ¿En qué manera Dios nos ha permitido crecer? Hubieron problemas que por años nosotros quizás estuvimos lidiando y que ahora quizás ya no son problemas porque lo hemos logrado vencer. Dios nos permitió crecer y avanzar y ya no son un problema para nosotros. Será en la parte económica, será en la parte familiar, será en la parte emocional, cosas que logramos salir, cosas que logramos vencer y hemos crecido y hemos salido adelante, hablando materialmente, pero también espiritualmente. Entonces, David, en ese sentido, con el pueblo de Israel, al comenzar a crecer, estaban llamados a mantenerse siempre entendiendo que era Dios que los estaba permitiendo crecer de la manera en que lo hacían. Vea el segundo versículo. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 2. Aquí viene una segunda victoria. Dice, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Otro pueblo que también era vecino de Israel, Moab. ¿A qué les suena Moab? ¿A quién, a qué personaje les trae a su mente Moab? ¿Alguien recuerda? ¿De dónde? ¿Quién era de Moab que se convirtió en una mujer muy, muy importante en la Biblia? ¿Quién? Rahab. ¿Estás seguro? Ajá, vamos a ver. Examen de Biblia, hermano. ¿Recuerdan a Ruth? ¿De dónde era Ruth? La moabita. ¿Y por qué Ruth aparece en la historia? ¿Recuerdan a Elimelech y a su mujer Noemí que vivían en Belén? Es el libro de Ruth, que luego al aguantar hambre en Belén se movieron a la ciudad de Moab, una ciudad extranjera, un país extranjero. Ese lugar de Moab también es mencionado en la historia de David, porque cuando Saúl comenzó a perseguir a David, David tomó a sus padres y los envió a Moab también para que se refugiaran allá. Pero el pueblo de Moab era un pueblo que había sido maldito por Dios, porque en su momento también fueron estorbo para el pueblo de Israel. Y además tenían costumbres de adoración a dioses paganos bien terribles, como el sacrificio de niños, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, Moab era una nación pagana, una nación extranjera, que también era una amenaza para Israel, en el sentido de que esa nación contaminaba espiritualmente a los israelitas y era una tentación para contagiarse, o no contagiarse, sino que, digámoslo así, relacionarse con mujeres extranjeras, con personas extranjeras y costumbres extranjeras. Entonces, también sobre ese pueblo Dios le dio a David la posibilidad de disminuirlos en fuerza, cuando dice ahí que los midió con cordel, y lo que entiendo es que habían 3 cordeles, cordel 1 muere, cordel 2 muere, cordel 3 vive. Entonces, de cada 3 moabitas, 1 quedó vivo. Y una de las cosas que debilita a una nación tiene poder por 2 cosas, por su territorio y por su población. Entonces, en este caso, David lo que hizo fue disminuir la población moabita, y a los que quedaron vivos les puso tributo, les puso impuestos. Entonces ahora los moabitas estaban debilitados, no eran una amenaza ya para Israel, sino que también ahora se habían convertido en una fuente de ingresos también para David. Les ponía tributos sobre sus cosechas, tributos sobre sus bienes, y así se volvieron también parte de las formas en que Dios prosperó también al pueblo de Israel y al rey David. Entonces vemos como filisteos por un lado, moabitas por otro, Dios le está entregando al Señor sus vecinos y está expandiendo David sus dominios. Ya no son una amenaza, sino que ahora son una fuente de bendición para el mismo David. Cambiaron las realidades, Dios empezó a hacer crecer a Israel, Dios empezó a bendecir a Israel. Y un par de pueblos más. Del versículo 3, al versículo 8, vamos a ver a 2 pueblos que también David derrota. Estos 2 pueblos eran hacia el norte y eran pueblos de una alianza de los sirios. Dice el versículo 3, y lo va leyendo ahí conmigo, 2 Samuel 8:3.
Asimismo dice, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco, primero fueron los de Soba y los derrotó. En el 5, ahora vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Hadad-Ezer, rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Por lo tanto, cuando los venció, dice el versículo 6, David puso guarnición en Siria de Damasco, y los sirios también fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová, vea esta frase, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Yo creo que hubieron muchas más batallas como esta, pero lo que creo que podemos aprender de esto es que en los 3 puntos cardinales, al menos los que nos señala al este, al oeste y al norte, a donde quiera que David se movió, si fueron filisteos, si fueron moabitas, si fueron sirios, a todas partes el Señor lo llevó para obtener victoria. Y una de las cosas que leíamos es que cuando derrotó a Zoab, llegaron los dominios del territorio hasta el río Éufrates. Y ahí el Señor también está cumpliendo una promesa que fue dada a Abraham cuando se le dijo que de la simiente, cuando heredara la tierra, iba a venir su territorio desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Era la frontera que Dios había dado a Abraham hasta donde iba a llegar el dominio o el territorio israelita. Entonces, de alguna manera, lo que David estaba haciendo también lo hacía por promesa que Dios también había dado antes, es decir, por su palabra, por la palabra que Dios había permitido y que había dicho hacia el pueblo de Israel. Entonces vemos a David que se expandió, creció en todas las direcciones, creció en todos los ámbitos, hacia todos los lugares donde fue, y algo que nos dice ahí, que nos hace ver acá, el capítulo 8, es que al final del versículo, a donde quiera que David iba, fue Jehová quien le dio la victoria. Entonces, en una primera parte de este pasaje, vemos que el crecimiento de Israel, su ensanchamiento, la expansión de su territorio, engrandeció el nombre de David, enriqueció a Israel, prosperó al pueblo y lo llevó a convertirse en una nación sólida, una nación fuerte y por ende una nación temida. Cualquiera de nosotros que pudiera estar en esas mismas circunstancias fácilmente podría perderse, por lo que mencioné hace un momento. Pero acá dice la palabra que todas esas victorias fueron dadas a David por el Señor. Cuando el corazón que está siendo engrandecido es un corazón que conoce a Dios y tiene temor de Dios, no tiene riesgo de desbordarse en maldad siempre y cuando se mantenga sujeto al Señor. ¿Es garantía que nosotros seamos cristianos? ¿Es garantía que al momento de que el Señor nos prospere nos vamos a mantener humildes? No, no es garantía. Porque no es garantía que por ser cristianos hemos dejado de pecar y nuestra carne ya no tiene la inclinación hacia el mal. De hecho, tristemente, lo que la mayoría de veces hemos visto es que cuando un cristiano es prosperado, normalmente cae en la tentación y la seducción del poder. Y cuando hablamos de prosperar, lo más lamentable es que no estamos hablando de que se conquistaron grandes territorios. A veces prosperar para algunos significa pasar de un bus a un carro, pasar de un escritorio a otro, pasar de alquilar a tener una propiedad. A veces prosperar para algunos simple y sencillamente es alguna de las banalidades, pequeñeces de esta vida. Pero por eso se llena de soberbia el corazón. Y usted puede ver cómo cada vez esto es una realidad en el mundo empresarial, por ejemplo, aquella persona que se promueve, se promueve por su sencillez, por su humildad, por su espíritu de servicio, por su proactividad. Le pone usted el título de subjefe o subjefe y lo perdemos.
Y tristemente, muchos de ellos nos hacemos llamar cristianos. Entonces, ahí es cuando he escuchado muchas veces a muchas predicaciones, a muchos pastores decir, hermano, no se olvide de Dios cuando el Señor lo prospere. Acuérdese de dónde Dios lo ha sacado. Y comenzamos con este tema. Pero ¿a dónde está el meollo de todo? El corazón, que siempre debe de estar totalmente entregado al Señor. ¿Y en qué pequeños detalles vemos que Dios nos está indicando que el corazón de David se mantuvo? Vea, si usted lee conmigo nuevamente el versículo 4. Cuando los asirios atacaron cuando David atacó a los asirios, les logró quitar 1,700 hombres de a caballo, es decir, 1,700 caballos. Parece un detalle extraño que aparece ahí, ¿verdad? 1,700 caballos. Yo no entiendo mucho de esto, pero según lo que medio comprendo, es que lo que respalda nuestros billetes y nuestras monedas es una reserva de oro que existe por ahí. Entonces, en aquel tiempo, lo que respaldaba la economía y el valor que tenía un reino eran los caballos. Uno de esos valores eran los caballos. Entonces, el anhelo de todo hombre que tenía poder era coleccionar caballos, especialmente si eran caballos conquistados en batalla. Pero, quiero que vea conmigo, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17. Había un detalle que Dios había dicho acerca del rey que pretendiera gobernar a Israel. Ese rey que pretendiera gobernar a Israel no iba a medir el valor de su reino como lo medían todos los demás reyes de la tierra. Y se ve conmigo Deuteronomio capítulo 17. Vamos al versículo 15 y versículo 16. Dice así: ciertamente pondrá rey sobre ti, en primer lugar, al que Jehová tu Dios escogiere. ¿David era escogido por Dios? Sí, lo escogió en Samuel. Segundo, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. ¿Era David un israelita? Sí, era un israelita, descendiente de Isaí. Dice, no pondrás sobre ti a un extranjero para que no sea tu hermano. Versículo 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no os volváis nunca por este camino. En pocas palabras, el rey de Israel no iba a medir su riqueza por la cantidad de caballos que tenía como lo hacían los demás reinos. Porque cuando medimos la riqueza por lo que tenemos, nuestra esperanza se pone en eso. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y si en esta guerra me gané en una batalla 1,700 caballos, qué gran tesoro. Y Dios había dicho a ese rey que gobernara Israel, no te harás para ti caballos. Entonces viene y David lo que hace cuando tiene 1,700 caballos ahí, es que dice que los desjarretó a todos. ¿Qué significa eso? Significa que les cortó las piernas encima de las rodillas hacia abajo. Les cortó acá, por encima de las rodillas, hacia abajo, les cortó a todos los caballos. Solo dejó suficientes caballos para que pudieran mover 100 carros. Es decir, lo necesario. Y claro, en estos tiempos lo primero que estamos pensando aquí no es qué maravilloso cómo Dios llevaba todo, sino pobrecitos los caballos. Eso estábamos pensando. Pero en realidad, antes de ver los caballos, que ya les voy a explicar, pero vea esto, cómo Dios en Deuteronomio, cuántos años antes, cuánto tiempo atrás había predicho para que tu corazón se mantenga. Cuando te engrandezca, no te vas a engrandecer a base de caballos. Tu confianza no va a estar en la cantidad de caballos que tengas como los otros reyes. No vas a hacer eso para ti. Lo mismo sería para nosotros el hecho de cuando Dios nos haga crecer la cuenta de banco,
nuestra confianza no va a estar puesta en cada dólar que llegue ahí. Cuando Dios nos regale un terrenito por ahí, si es que algún día lo logramos tener o ya lo tiene, usted no va a poner ahí su confianza y su paz en que ahora tiene un terreno. No, porque eso es lo que hace el mundo. El Hijo de Dios, dice, no va a medir, el rey que iba a ser el que gobernara a Israel, no va a medir su grandeza en caballos. Ahora, también es una estrategia militar que David utilizó. Porque si andaba batallando y de repente se le suman 1,700 bocas que alimentar diariamente en el campo de enemigo, era una desventaja para él. Entonces tenía que sacrificarlos, porque si los dejaba vivos, era como que si le quité las armas al otro enemigo y se las dejo puestas otra vez ahí, el enemigo iba a volver a retomar poder. Entonces, de alguna manera, también eso era una estrategia militar. Y también es una forma en la que podemos ver que Dios iba guiando a David, dándole sabiduría para tomar las decisiones correctas con lo que Dios le daba. Miren qué interesante, porque cualquiera de nosotros, si de repente va por ahí y se encuentra una gran cantidad de caballos, como David, y en aquel momento eso significaba una gran cantidad de riquezas, no pensaríamos en desjarretarlos. Lo primero que pensaríamos, qué gran bendición, me los llevo todos. Y después vamos a venir comiéndonos las uñas para ver cómo le damos pasto a 1,700 caballos. Y eso pasa también cuando Dios empieza a engrandecernos y dejamos y nos olvidamos que tenemos que hacerlo a la forma de Dios. Como que crecimos un poquito, no hombre, yo agarro más y tomo más y quiero más. Cuando ya no puedo sostenerlo, entonces digo, es que esto fue la bendición de Dios, pero me la quitó el diablo, que no sé qué, que no. No, Dios nunca te dio esa bendición. Porque el día que agarraste aquello es porque estabas poniendo tu confianza ahí. No, dijo el Señor, el rey de Israel no lo va a hacer así, lo dijo en Deuteronomio. Y ahora en Samuel, David dice, desarretemos a todos estos. Entonces, vemos que el corazón de David estaba siendo congruente con la palabra de Dios. Que lo que Dios esperaba de él, que lo había manifestado en su palabra. Entonces, ahí está la garantía también para nosotros. Sigue siendo el mismo principio. Cuando Dios nos haga crecer, cuando Dios ensanche nuestro territorio, cuando Dios nos bendiga, tenemos que también aprender de que la única manera de mantener seguro nuestra relación sana con Dios y que nuestro corazón no se desborde en soberbia es seguir manteniéndonos apegados a lo que su palabra quiere y demanda de nosotros. ¿Ya? Ahora, venció a sus enemigos, los de Filistea, los de Moab y los de Siria. Y de repente pasa algo. Quiero que vaya otra vez conmigo a Samuel, capítulo 8. Vamos al versículo 7. Dice, y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer y los llevó a Jerusalén. Este ejército sirio era tan poderoso y tan rico que los escudos que traía para señalar sus tropas eran escudos de oro, traían estos tesoros. Y vea, versículo 8, asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Vea, oro, bronce. Y entonces, oye, ahí, hagamos una pausa ahí. ¿Qué hizo David con todo ese oro, con todo ese bronce? Vea lo que sucede en el versículo 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Vean esto. ¿Qué sucede? En lo que David va ganando todo este territorio, va encontrando plata, va encontrando oro, va encontrando bronce. Obviamente todo eso eran recursos valiosos, pero también encuentra el respeto entre otros pueblos, la admiración. Tanto que este Toi dijo, yo no me voy a enfrentar a él y si le ha ganado a mi enemigo, yo le voy a llevar ofrenda también. Y es que cuando uno ve el engrandecer, el crecer, también trae consigo esto. Cuando uno prospera en algo, cuando uno está en un puesto y sube a otro de mayor rango,
trae consigo el respeto, la admiración y el favor de otros. ¿Por qué somos así los seres humanos? No lo sé. Pero es más fácil hacerle un favor al jefe que al mozo. Es más fácil tratar bien al patrón que al mozo. Y eso trae el engrandecer. Cuando David comenzó a crecer, a sus enemigos los derrotó, pero otros pueblos al ver el poder de David se acercaron a él para decirle: David, nosotros queremos agradarle con este regalo, porque usted es una gran persona. Y ahí viene el peligro de la adulación cuando crecemos, ¿verdad? Que es otro mal que también daña el corazón del hombre cuando se está engrandeciendo, cuando está creciendo, cuando está prosperando. Entonces, hermanos, vemos que David está ahí pasando el mismo proceso que pasaría cualquiera que está empezando a crecer, pero reaccionando diferente. Porque imagínense cuando ya vienen los enemigos a decirle: aquí venimos, que le venimos a dar esta ofrenda. Hermano, eso es para que uno diga: ¡ja! Ven, qué poder tengo. Ya ni voy a pelear, ellos solos se vienen a rendir. No se puede llenar de soberbia. Y ahí cuando uno comienza a caminar como pavo real, ¿verdad? Cuando uno anda por las calles como si uno fuera el rey de todo y haciendo lo que uno quiere y mandando a hacer a todos lo que uno quiera. Pero David, al ver esto, al ver los favores, cuando venía la plata, cuando venía el oro, cuando venía el bronce, ¿qué hacía con eso? Mira, leámoslo nuevamente, versículo 11. Todo lo cual David dedicó a Jehová con toda la plata sumada y el oro que había dedicado también de las otras naciones. Y así ahí da el listado de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, del botín de Hadadezer, del rey de Soba, de todo David lo trajo al Señor. Toda la riqueza que ganó, David la trajo al Señor. Todo lo que iba recopilando, David lo trajo al Señor, lo dedicó a Dios. Eso, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no se lo dedicó a sí mismo? ¿Por qué no dijo: me engrandecí? Porque siempre fue a dar gloria a Dios trayéndole este tipo de trofeos y ofrendas. Porque David había sido moldeado por Dios para que su corazón no se desbordara en maldad al ser engrandecido. Y David mantuvo, al menos hasta este capítulo, un corazón sometido al Señor. Un corazón humilde, un corazón entregado, un corazón que reconocía que toda victoria venía del Señor. Y mire el versículo 13. Así ganó David fama cuando regresó de derrotar a los sirios, destrozó a edomitas en el valle de Sal y puso también guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová, otra vez, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Es decir, ya cuando venía de regreso con el vuelto, todavía aparecieron unos ahí y también los sometió los edomitas. Entonces David estaba hasta este momento creciendo, siendo engrandecido, pero trayendo todo hasta el Señor, entregando todas sus victorias a Dios. Ojalá ese sea también el deseo de cada uno de nosotros. Recuerdo que cuando estaba pequeño me gustaba cantar ese himno: a Dios sea la gloria. Lo cantábamos casi todos los cultos en la iglesia donde yo iba. A Dios sea la gloria. Y cuando gritaba, yo pensaba: ¿y si ganare alguna fama? Y yo me soñaba siendo un gran famoso, ¿verdad? La voy a traer al Calvario, decía. Me gustaba esa parte de ese himno. Básicamente es lo que está haciendo David ahora, ganando fama, pero todo lo traía hacia el Señor. Es lo que debería de ser todo creyente, que el Señor le permite crecer, prosperar, engrandecerse, triunfar sobre sus luchas y volverse a alguien famoso en el buen sentido. Todo creyente que logra esto, líderes de las iglesias, pastores que son usados por Dios, nosotros como hijos de Dios que en nuestros quehaceres diarios vamos creciendo, la gente admira aquello, la gente dice: usted aquí, usted allá. Todo lo que vayamos recopilando, todo siempre debe mantenerse al servicio del Señor, a la gloria de Dios y lejos de mi corazón. Porque si lo dejo eso entrar a mi corazón, la cosa cambia. Y había algo que también Dios había bendecido a David, y con esto voy a terminar para cerrar esta noche. Ve el versículo 15. David no hizo todo esto solo. Dice: reinó David sobre todo Israel
y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era su general de su ejército. Josafat, hijo de Abiud, era el cronista. Sadoc, hijo de Atiob, e Elimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Serarías era escriba. Benaías, hijo de Joaía, estaba sobre los seteros y los peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando uno crece, no crece porque solo uno es una gran cosa. Siempre está a la par de uno el esfuerzo de un montón de gente. Cuando uno avanza, uno no puede decir, esto lo he logrado yo solo. Y usted, si a mí me ayudó tal fulano, no. Vea adentro de su casa primero. Porque si yo por lo menos crezco sin mi esposa y sin mis hijos, no puedo. Sin mis hermanos, sin mi familia, no lo hubiese hecho. Cuando crezco, un peligro es que tiendo a olvidarme de quienes ayudaron a crecer, de quienes estuvieron ahí cuando todavía no había crecido. Me gusta mucho esto porque nos hace recordar que David creció, que David venció, que David se enriqueció, pero no lo hizo solo. Dios le puso a un grupo a su alrededor. Para nosotros ese grupo puede ser nuestra familia, un grupo de compañeros de trabajo, un grupo de hermanos como nuestra iglesia acá, con nuestra congregación, donde estamos intercediéndonos por otros. Y cuando crezcamos, no se olvide de nosotros cuando sea famoso. No se olvide de nosotros cuando la vida cambie. Pero todo este equipo, Dios se lo puso alrededor a David para que pudiera lograr lo que logró. Y eso nos lleva también a dar gracias a Dios por la gente que ha puesto a nuestro alrededor. Porque no se trata que quizás nosotros seamos el rostro más evidente. Quizás nosotros somos la cara que sale en la portada de la revista en algún momento, pero nunca lo hacemos solo. Siempre hemos ocupado a alguien, a un grupo que esté ahí a nuestro alrededor. Así que, de esa misma manera, nosotros, cuando Dios nos permite crecer, cuando Dios nos permite ensancharnos, cuando Dios nos permite prosperar, de esa misma manera, mantengamos nuestro corazón rendido ante Él. Mantengamos nuestra actitud de glorificar su nombre, trayendo todo triunfo, toda victoria, todo aquello de lo que pudiésemos nosotros jactarnos, olvidémonos y traigámoslo a la gloria del Señor. Y además, nunca olvidemos a quienes han estado a nuestro lado para haber logrado lo que logramos. Así que, en ese sentido, ¿a dónde está la clave? En nuestro corazón. Por eso la pregunta con la que quiero terminar es, ¿cómo está su corazón? ¿Ya fue moldeado por Dios? ¿Ya aprendimos la lección para que cuando su bendición, su crecimiento, su bondad y su victoria llegue a nuestra vida, no nos perdamos? En otras palabras, ¿gobierna Cristo realmente en nuestro corazón? Esa debe ser la clave. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro anhelo. Señor, que seas tú gobernando en mi corazón, para que el día de que tú me bendigas, yo no me pierda, yo no me vaya, yo no me aleje y no eche a perder la bendición que tú me das. Amén. Oramos. Me acompañan, Señor. Bendecimos tu nombre esta noche. Te glorificamos por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por permitirnos reunirnos y poder también, Señor, reflexionar en cómo tú también nos bendices, nos haces crecer y ayúdanos al Señor a estar preparados para ese crecimiento. Que nuestro corazón esté sujeto a ti, rendido ante ti. Que seamos, Señor, buenos administradores de la gracia tuya mostrada a través de los recursos que nos das, a través de las cosas que nos permites alcanzar. Y que siempre, Señor, podamos tener en nuestra mente y en nuestra alma la claridad de reconocerte como el que nos ha dado toda victoria. Así como se la diste a David, Señor, así como eras tú el que le permitió todas aquellas victorias y el que lo rodeó de las personas que él necesitaba para lograrlas, así hoy, Señor, ayúdanos a reconocer eso en nuestra vida, a entender que no somos nosotros ni nuestras capacidades, sino solo tu poder y tu gloria las que se han manifestado, Señor. Por favor, Padre, todo lo pedimos en tu nombre esta noche. Amén y amén. Bien, Dios les bendiga a todos, hermanos. Nos vemos el viernes con el pastor Cristian a partir de las 7 de la noche. Bendiciones.